Bienvenidos a esta entrevista especial con Rebeca Tarquis. Soy Juan Carlos Parra. Estamos en un tiempo entre amigos para edificarnos, para conocer las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Saludo especialmente a la audiencia de Radio y Televisión Vida, a nuestros amigos de Dynamic Radio, de Onda Paz y muy especialmente a la comunidad Wake Up de hijos de pastores que estoy seguro van a ser muy bendecidos también aquí en este charlar y conocer mejor a Rebeca Tarquis. Bienvenida, Rebeca, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Yo en Murcia, Rebeca en Madrid, pero bueno, pues con las nuevas tecnologías conectados y llegando quién sabe a dónde. Hoy en día, pues a cualquier parte del mundo, rincón del mundo, podemos estar saludando y bueno, Rebeca, dijo Jesús a aquel hombre que había estado muy atado y fue libre, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y yo sé que ese deseo también arde en tu corazón, ¿verdad? Totalmente. Ha sido algo transformador y desde el primer momento tengo el deseo y el deber y las ganas de gritar a los cuatro vientos y a todo el que quiera escuchar, pues poder contarle quién es Jesús realmente. Eres madre, madre por duplicado, esposa, bueno, trabajadora, líder de jóvenes en Madrid, en la querida iglesia Asamblea Cristiana, y además hija de pastores, Pedro Tarquis, Asun Quintana, pastores en Madrid y, bueno, de mucha bendición para toda la comunidad evangélica en España. Pero el nacer en un hogar que tiene la palabra del Señor, tiene fe, no garantiza en absoluto que uno vaya así de primeras a enamorarse de Jesús. Es todo un proceso, toda una experiencia también en tu caso, ¿verdad? Desde luego, al final esa decisión es libre. Y bueno, en mi caso, pues haberlo visto desde pequeña y estar familiarizada con todo esto en casa no fue decisivo. Y por una parte me alegro porque puedo decir que hoy creo y sigo a Jesús, no porque mis padres lo hagan, sino porque yo he tomado esa decisión y es una experiencia real que he tenido. Oye, ¿cómo fue tu infancia en ese, pues, acompañar a tus padres también sirviendo al Señor? Y ¿qué tal fue tu infancia como hija de pastores? Me gustaría saber un poco de esos primeros años. ¿Qué tal? Pues a ver, realmente la infancia, pues lo que acabo de decir, yo tenía el ejemplo en casa. Yo, pues, obviamente escuchaba hablar de Dios, estaba familiarizada con Dios, los domingos iba a la iglesia, pero al final cuando eres un niño, pues tampoco pasa de ahí. Yo hacía un poco lo que veía hacer a mis padres. Y bueno, hay niños que muy pequeños ya dicen que han tenido experiencias con Dios y que le han sentido, le han escuchado de alguna forma, pero en mi caso no fue así. Es lo que te digo, hacía un poquito lo que veía hacer a mis padres, lo imitaba, pero no llegué a sentir a Dios como tal siendo pequeña, siendo una niña. Mm, ujú. Y al llegar a la adolescencia, ¿te conviertes en una hija pródiga o más joven? Fue en la adolescencia. Yo además he sido una persona rebelde, una adolescente rebelde, he dado guerra. Y fue con unos 14 o 15 años cuando yo decidí que, pues que Dios para mí no existía. Eh, Creo que principalmente tomé esa decisión porque no quería dar explicaciones de lo que hacer en mi vida a mis padres y mucho menos quería dárselas a Dios. Y entonces lo que Mm, mejor me venía a mí era decir, Dios no existe. Y esa fue una decisión que tomé. Mis padres intentaron convencerme, pero no había manera. Yo, como te digo, era muy rebelde, tenía las cosas claras o creía que las tenía claras y dejé de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia, además, a partir de ese momento tenía, si me permite la expresión, tirria a oír hablar de Dios. Para mí era incómodo cuando les escuchaba orar, a lo mejor antes de comer o cosas así, era incómodo. Y me separé totalmente de Dios, empecé a hacer mi vida, a tomar mis decisiones como yo creía
Y para que te hagas una idea, pues con 16 años dejé de estudiar y me puse a trabajar. Tampoco hubo manera, mis padres lo intentaron, pero no hubo manera. Oye, Eh, Rebeca, ¿y esa vena rebelde te venía de influencias de amigos o eras así, pues con ese un carácter firme desde pequeñita, que le echamos la culpa a algún abuelo no haber escogido bien a tus abuelos o por dónde vienen las cosas? a ver, por un lado viene de familia esto de la personalidad fuerte y un carácter fuerte, además que pasional también. Además, por los dos lados, tengo abuelos ahí. Y luego mi padre también es un hombre pasional, a lo mejor de ahí me viene lo pasional. Pero no lo sé, también a lo mejor por llevar un poco la contraria, no sabría decirte exactamente, pero sí, soy de carácter fuerte, eso seguro. Y eres la primogénita. Yo soy la mediana, Ah, la una mediana. hermana Ujú. mayor y un hermano pequeño. Muy bien, muy Sí, bien. Así que decidiste que esto no va conmigo, esto quizás es para mis padres o mi familia, pero tomo otro camino. eso es. Empezaron también a, pues, a gustarme ciertas cosas que no tenían nada que ver con Dios. Lo que sí que siempre he tenido muy claro, y eso sí que me lo han inculcado también mis padres, es la hipocresía no va conmigo. O sea, Ujú. si voy a hacer ciertas cosas y a decidir ciertas cosas y no van con Dios, yo no voy a tener una doble vida, ni mucho menos. Esto es lo que hay y esto es lo que muestro. O fría o caliente, pero esa tibieza no. Sí, sí, exacto. Llevar doble vida, ir los domingos a la iglesia y aparentar una cosa y luego irme los Ujú. sábados a emborracharme con mis amigos o a lo que sea. Ujú. Dejas Entonces, los estudios a los 16, comienzas a trabajar un poco ya como independizándote. sí, comienzo a trabajar, yo quería mi dinero, comienzo a consumir drogas también. Y en esa época lo que daba sentido a mi vida y lo que me gustaba era salir de fiesta y abusar del alcohol. Y luego ya poco a poco de las drogas, que empecé a consumirlas, pero se quedaron permanentes en mi vida hasta que conocí a Jesús. O sea, muchos Wow. años. Muchos años, o sea, desde esos 16 podemos decir que das el paso, tú comienzas a tener tu propio dinero y hasta ¿cuántos años pasaron desde que te revelas definitivamente hasta que conoces a Cristo? Pues yo me convierto con 33 años, así que Wow, fíjate, mucho tiempo, mucho tiempo. mucho tiempo y muchas cosas, sí, que me llevan. Algunos piensan que, bueno, pues que me quiten lo bailado, ¿no? Ya he conocido, he disfrutado, pero el ser un hijo pródigo y esas experiencias son duras, pasan Mm, factura. ¿Cómo mm. fue en tu caso? Pues sí, tengo todavía muchas heridas de muchas cosas que me han pasado, que Dios me está ayudando a sanar. Mm, Pero también pienso que, bueno, sabemos que Dios lo usa todo para bien y que eso hoy me puede ayudar a mí a ayudar a otras personas que estén pasando por lo ujú, mismo, que tengan esas heridas. Consecuencias, pues he intentado sentirme aceptada de muchas formas, eso me ha llevado a tener relaciones con amistades o incluso con hombres que no han sido buenas para mí y que me han hecho mucho daño. Con 19 años concretamente me quedo embarazada de una pareja que además pues era muy tóxica, rozaba el maltrato, o bueno, se puede decir que había ahí maltrato, y me quedo embarazada con 19 años, yo estuve a punto de abortar, tenía ya la cita y todo, y gracias a Dios, wow, por una serie de cosas que también Dios permite, se lo acabo contando a mi madre justo un día antes. Y uf, gracias a esa conversación que yo tengo con mi madre, decido tener a mi hijo. Y bueno, pues fantástico. sí, gracias a Dios, hoy está aquí conmigo. ¿Vivías todavía con tus padres o ya estabas independiente? Sí, vivía todavía con mis padres y, y bueno, cómo ellos reaccionaron también para mí fue muy importante y me dejó muy Mm, marcada, en especial mi padre, ¿no? Que los padres es como que siempre da más miedo a ver qué va a decir, a ver qué no, me va a... Y bueno, pues lo primero que hizo mi padre fue darme un abrazo y nunca se me wow, olvidará ese abrazo. qué tremendo.
sí. El ejemplo de mis padres a mí me ha marcado mucho, ha sido muy importante. En la adolescencia ha habido muchas broncas, pero poco a poco, sobre todo a partir de tener yo a mi hijo, eso también se fue restaurando. Mm. Y bueno, ellos me han hecho ver también el amor de Dios, a través del cariño y el amor y el respeto y la tolerancia que siempre ellos han tenido conmigo, a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas. Parece que cuando uno está ahí obcecado en su camino y en su rebeldía, pues no estás tan sensible al dolor que estás generando en tu familia, especialmente en tus padres, Ujú. porque me imagino que mientras ellos estaban orando y estaban con el alma en vilo por las decisiones que tú tomabas, ¿eras consciente de ello o realmente es un momento en el que pones el mundo por montera? Nada, yo no era consciente de nada, era además inconsciente, insensata, no pensaba en nadie, nada más que en mí. Y bueno, pues mira, hay veces que Dios permite las cosas y yo tuve a mi hijo y eso me ayudó también a darme cuenta del amor, el sacrificio que un padre o una madre tiene por sus hijos. Además fui madre soltera desde el primer momento porque como te digo, esa pareja, no sé si a partir de los 2 meses de vida del niño desapareció, que también fue lo mejor que me pudo pasar por el tipo Mm. de persona que era. Así que, bueno, eso también me sirvió para aprender ¿Qué y, recuerdas de esos años en, en- en esa oscuridad o sin la luz del Señor? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo podría resumirlos? pues mira, poco a poco. Todavía con 19 años, ya te digo que aunque tuve a mi hijo y me tuve que controlar bastante con el tema de la fiesta, en cuanto podía escaparme, yo lo dejaba acostado y me iba y Mm. volvía y seguía llevando esa vida y ahí yo todavía pues no sentía realmente esa amargura que pude sentir después. Al año conozco al que soy mi marido y al que estoy segura que Dios tenía como padre para mis hijos. Y además así fue, porque fue conocerme, enamorarnos, y a Aarón, a mi hijo, le quiso desde el primer momento de una manera incondicional. De hecho, ya lleva su apellido hace mucho tiempo y él ha sido el padre real que ha tenido mi hijo. Wow. Y bueno, empezamos, tenemos otro niño, nos casamos. Y aparentemente llevamos una vida en la que pues teníamos trabajo, no nos faltaba nada, nos queríamos mucho, pero primero por un lado el tema de las drogas seguía estando en mi vida, yo acabé totalmente enganchada a los porros, o sea, quería dejarlo y no era capaz, pero un Ujú. enganche a diario y exagerado. Y luego por otro lado tenía un problema que era muy agresiva. Me daban ataques de ira cuando algo no salía como yo quería o con el coche conduciendo, por ejemplo, que eso le pasa a mucha gente, a mí la ira me cegaba Mm. y era muy agresiva. Y eso pues también se trasladaba en la vida aquí en mi casa con mi marido y de un roce normal que puede haber en cualquier relación diaria, pues yo hacía un mundo y pues era gritos, peleas, entonces eso hacía Mm. que después de un encontronazo de esos yo me sintiera muy culpable, de la culpa pasaba a la ansiedad, de la ansiedad a la tristeza y podía estar deprimida 3 días, llorando fatal Mm. y bueno, eso era un ciclo en mi vida. En el que yo pensaba, pues todo el mundo tiene sus sombras y sus luces, todo el mundo discute, no pasa nada, bueno, pues una semana mal, otra bien. Y pensaba que era algo normal, pero yo vivía amargada al final. Mm. El tema de las drogas, intentaba dejarlo y no era capaz, a lo mejor lo conseguía un mes, pero volvía, me tenía totalmente encadenada. Mm. Y llegó un momento en mi vida en el que empecé a hacerme preguntas que no me había hecho antes, pues eso ya con unos 30 años, te estoy hablando. Y empecé a Wow. preguntarme, ¿y si hay algo después de la muerte? No me cuadra que el ser humano esté aquí por casualidad, no puede ser que vivamos para morir y ya. Y entonces yo todo esto lo hablaba mucho con mi marido, que Mm. además él es un apasionado de la ciencia.
En ese momento era Oh, ateo, convencidísimo también. fíjate. Y pues él me decía con toda la sinceridad que era totalmente improbable que el ser humano viniese aquí de casualidad. Y claro, eso me hacía todavía darle más vueltas a las cosas, como diciendo, él que sabe bien de ciencia, que me diga esto. Ujú, Entonces, todas estas preguntas sin respuesta me llevaban a decir, bueno, lo que le decía a mi marido, digo, un día voy a hablar con Dios, porque si existe, algo tiene que pasar. Y él me decía, pues si eso te va a hacer sentir mejor, hazlo. Pero lo ujú. posponía, nunca lo hacía. Yo creo que por miedo a darme cuenta que llevaba equivocada tantos años. Y que tenías que darle O la razón por ahí a tus padres. darle la razón a mis padres de algo que había negado tanto, efectivamente. Vergüenza incluso, porque al final a mí me parecía que la gente que creía era un poco, pues, gente débil, ¿no? Que tenía que agarrarse a Mm, algo para sobrellevar, pues, las cosas malas de la vida. Y bueno, también me daba vergüenza y luego sabía que iba a tener que dejar cosas que a lo mejor no quería mm. dejar. Pero ¿Y qué estás pasó? describiendo a veces los obstáculos en muchos corazones para dar Sí, ese paso de seguir a Jesús sí. y al final, si piensas en hacerlo por cambiar de religión o ir a una iglesia evangélica o la que sea, es que no lo haces. Tiene que revelarse un amor más grande, una fuerza más grande que, Ujú. digamos, toda esa inercia que te lleva a separarte de Dios, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí también necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, pero claro, nuestra voluntad está ahí, por encima de todo. Por eso Ya digo, tenías entonces 30 años. 30 ya empecé ahí a hacerme esas preguntas y pues llegó un momento crucial en mi vida, que fue pues casi a los 33, me diagnostican cáncer, Mm, tuve cáncer de útero. Y bueno, pues fue justo en enero de 2020 cuando me lo diagnostican y el 18 de febrero me operan. en plena pandemia, o Eso, sea, a eso punto de es, estallar la pandemia. eso es justo lo que te iba a decir. Que fue justo antes de pandemia, nos confinan en marzo. Si yo llego a tardar un poquito más en ir al médico a ver qué me pasaba, hoy no estaba aquí contándotelos. Wow. Entonces, para mí también fue un milagro. Eh, Creo que Dios nos llama de muchas formas y a veces permite cosas en nuestra vida para hacernos reaccionar. Y bueno, también siempre tenemos la libertad de elegir. Hay veces que el sufrimiento o el dolor nos hace que nuestro corazón se endurezca más todavía, Es pero en cierto. mi caso, pues gracias a Dios se fue reblandeciendo. Wow. Y bueno, la verdad que en ningún momento pensé en la muerte cuando me diagnostican cáncer. Yo dije, bueno, me operan. Es una experiencia más en la vida, me curo y ya está. Entonces, bueno, me operan y estando allí en el hospital, hubo un momentito ya una vez que me habían operado, salió todo muy bien. Al quedarme sola, que no era habitual porque siempre solía haber alguien conmigo en la habitación, Ujú. no me digas por qué, no sé por qué, dije, es el momento, voy a hablar con Dios. Y entonces sentí, si te digo la verdad, vergüenza, porque no sabía qué Wow. decirle. Digo, ¿y ahora yo qué le digo? Si yo, pues desde que era chiquitita, que ya te digo que imitaba un poco lo que veía hacer, ¿qué le digo? Entonces dije, lo primero, Dios, te doy gracias porque Mm, estoy viva, porque todo ha salido fenomenal, estoy aquí. Y por favor, si existes, porque todavía tenía la duda, no sabía, si existes, te necesito. Te mm. necesito que entres en mi vida, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi vida, entra y por favor hazme ver que estás ahí. Entonces yo me acuerdo que estaba llorando, llorando, ese llanto cesó en el momento, me quedé muy a gusto, como si me hubiese quitado una mochila de 200 kilos, pero esa oración se quedó ahí, no pasó Mm, nada increíble, se quedó ahí. El caso es que fue como el comienzo, ¿no? De mi empezar, de esa relación con Dios. Y a wow. los días, estando ya en casa,
Bueno, pues como yo estaba con las grapas de la operación, no me podía mover mucho, estábamos todo el día viendo películas en casa, mi marido y yo. Y mi marido me propone ver la película de La Pasión de Cristo. Ok. Me lo había propuesto muchas veces a lo largo de nuestra relación, pero yo siempre le decía, "Ay, yo no quiero ver esa No. película, que es subtitulada, que es rollo, que es la historia de Jesús, que no, qué tal". El caso es que ese día dije, bueno, venga, vale, ponla. Y bueno, sí, ¿Crees que se había preparado el corazón para, a través de la enfermedad, a través también de esa oración que hiciste en el hospital, para dar el paso, ¿no? En el fondo, como que bajaste barreras defensivas y decir, voy a verla contigo. desde luego, yo creo que esa oración fue abrirle paso a Dios y al Espíritu Santo, que fue Mm, el que realmente hace ese clic final en la mente, en el corazón y en lo que haga falta para darnos cuenta de la realidad espiritual, para wow. darnos esa ceguera, ¿no? Espiritual. Y bueno, yo no me esperaba para nada lo que iba a pasar, pero bueno, me puse a ver la película. Fíjate que viniendo de un hogar cristiano, estamos familiarizados de escuchar hablar de Dios, de Jesús, la historia de Jesús, la cruz, pero yo no tenía ni idea quién era Jesús, no tenía ni idea realmente. Y me puse a ver, nos pusimos a ver la película y bueno, pues yo aluciné, me quedé rota de ver quién era Jesús, de ver lo que hizo, de ver lo que le hicimos, esa humillación y cómo él respondió con esa paz, con ese perdón. eh, Me quedé rota. Acabó la Wow. película, yo tenía un nudo, quería llorar y entonces mi marido me mira y me dice, ¿qué te pasa? Digo, es que como todo esto sea verdad, es muy fuerte. Mm, Y me dice, que Dios usó mucho a mi marido también, yo creo, me dice, pues sabes que está demostrado científicamente que en el año más o menos 33 después de Cristo hubo una tormenta de arena en Jerusalén y el cielo se oscureció. Digo, ¿en serio? Pero si eso es lo que dice la Biblia, lo que ha pasado en la película. Dice, sí, también está demostrado que el velo del templo se rasgó en dos. Digo, no me lo puedo creer. En ese momento me hizo algo clic y dije, es todo wow. verdad, es todo verdad, es todo verdad. Y bueno, ya fue a partir de ese momento Qué fuerte. ganas de conocer a Jesús, un amor, me puse a buscar pelis y cosas en YouTube porque quería saber más de Jesús, no quería ya separarme de él y Mm, conocerle, conocerle, conocerle. Y ya me acuerdo que ese día, en mi habitación, ya a solas, me sentía sobre todo arrepentida, avergonzada y arrepentida de haberle rechazado durante tanto tiempo. Y me acuerdo mm. que llorando y pidiéndole perdón fue cuando le acepté en mi corazón, le acepté como Señor y Salvador de mi vida y le prometí desde ese momento servirle para siempre. Gloria a Dios. Ya me imagino la alegría de tu familia cuando vas con la noticia. ¿Qué sucedió? A ver, déjanos imaginarnos la escena. Pues amor, abrazos, llantos, risa, alegría Wow. y gozo. Eso es lo que Hasta pasó. entonces, Incluso un poquito de mi hermano. Pero tú estás segura. Me acuerdo que él vino y dice, cuéntame bien todos estos detalles, pues yo les escribí por WhatsApp, les dije un poco. Y mi hermano vino y me contó la parábola del sembrador. Y me ajá. dijo, espero que la semilla que haya caído Wow. O sea, haya como que sido no en sea tierra solo una buena. emoción. Sí, sí, tampoco se me olvidará nunca. Eso fue, Qué alegría. sí, En- eh, Remontándonos un poquito a ese tiempo, ¿no? De los 16 a los 33, eh, tú, Rebeca, ¿tenías relación con tus padres más o menos normalizada o había mucha distancia entre vosotros? no. Siempre hemos tenido una relación maravillosa, por lo que te decía antes, porque ellos siempre me han respetado y yo a ellos, por Mm, supuesto. Han sido tolerantes, han estado conmigo en los momentos, en los buenos, pero sobre todo en los peores momentos de mi vida, siempre me han apoyado. qué Y bueno. de verdad que para mí una cosa que ha sido clave y que siempre me ha hecho también replantearme cuando llegué a ese momento de preguntas era, mis padres lo sienten de verdad. Y yo sé que mis padres
No se inventan las cosas, sé cómo son y si ellos dicen que lo sienten es porque lo sienten de verdad. Y eso a mí también se me quedó grabado, aparte de ver que su vida de cristianos, de discípulos, era las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. No era solo un Mm, domingo y luego era otra cosa, no. Y eso para mí fue clave también. qué bueno. Eh, ¿Qué pasó con la enfermedad? Después de la operación, ¿la dejas atrás simplemente? O bueno, luego vienen sesiones de radio, de quimio, hoy te han dado ya el alta. ¿Cómo quedó la cosa? Pues no hizo falta quimio, no hizo falta radio, Mm, la operación salió genial y no he necesitado ningún tipo de tratamiento. A día de hoy sigo con mis revisiones cada 6 meses, pero está todo perfecto como si no hubiese pasado nada. wow. Lo recuerdo Tú, hasta como algo bueno, porque es que fue el momento en el que yo empecé mi relación mm, con Dios. No puedo tremendo. evitar recordarlo como algo bueno. Asociarlo con Sí, algo también que cambió en el corazón, no solamente en el sí, cuerpo. sí. Y tu esposo, tu hijo ya tiene unos años, ¿han podido ellos también tener su propia experiencia con Jesús, dar el paso que tú has dado? Pues mi marido, cuando yo me convierto, claro, es un shock porque yo le empiezo a decir que yo siento a Jesús, que siento su abrazo, que le siento. De la noche a la mañana dejo de consumir drogas. Todo el tiempo que había intentado dejarlo y no lo había conseguido, de la noche a la mañana, adiós, es que Wow. ni me acuerdo. Eh, el carácter agresivo desaparece totalmente. Entonces, luego hay cosas que sigo y que no soy perfecta y que poco a poco es un proceso en el que, por supuesto, todavía me quedan cosas, pero hay algunas que son de la noche a la mañana y de manera radical. Entonces, eso para mi marido es un shock, el ateo convencido y científico. Entonces, Él ve un antes y un después. bueno, clarísimamente. De hecho, eso es lo que a él le hace plantearse lo que yo he visto en mi mujer tiene que tener una explicación. Entonces Mm, empieza a investigar, se lee el Corán, investiga en el budismo, investiga en todo hasta llegar a la Biblia, porque él es de, tengo que ver todo, bueno, él es muy de razonar. ujú. Y bueno, al año y medio él se convierte, ya lo digo. Wow, wow. Sí, Me es estoy también acordando un proceso. de otra peli basada en un hecho real, Sí, el caso Cristo, ¿no? Que sí, en este es parecido. La esposa se convierte, en este caso, el periodista de investigación dice, voy a tomarme esto como un trabajo de sí, desmontar la fe y acabar con este sí, mito ya. Y bueno, al final justo se así. rinde ante la evidencia. Un poco le pasó lo mismo a tu esposo. Sí, fue justo así. Además, esa película la vimos al poquito de convertirme juntos y a partir de ahí me compré sus libros, leí sus libros, los tengo aquí. O sea, me impactó también mucho ese testimonio y yo también lo pasé mal desde el momento que me convierto porque yo necesitaba que él también tuviese a Dios en su vida. Era algo importante para mí, obviamente, y el año y medio fue duro y entendí mucho de lo que habían sentido mis padres durante esos 20 años orando por mí. Ahora, ahora sois líderes de jóvenes en la congregación y sé que también con un llamado muy fuerte hacia afuera, al evangelismo. ¿Cómo Mm. se materializa eso, Rebeca, en vuestro caso? Pues tenemos una carga grande en general por hablar de Dios a la gente, por romper esos estereotipos que muchas veces, pues por culpa de muchas veces de la iglesia en general, de las personas, de la sociedad, la gente piensa cosas de Dios que no son Mm, y de Jesús. Y sobre todo trasladar que no se trata de esa religiosidad que se piensa, de esa de cumplir una serie de ceremonias, sino de esa relación que es transformadora y que es real. Entonces tenemos una mm, gran carga por llevar eso a todo el mundo, nos da igual, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, la familia de mi marido, quien sea, pero luego en especial por los jóvenes, porque pues yo en ese periodo de mi vida fue en el que mm, me fui de los caminos de Dios
Y como hemos hablado al principio, al final tomas decisiones y haces muchas cosas que repercuten en tu vida y que tienen consecuencias y muchas veces heridas. Algunos vuelven, otros no vuelven, pero yo sí que tengo esa carga especial por ellos y por transmitirles, contarles mi experiencia con mis fallos, con mis Mm. defectos, con tal cual soy, para, bueno, pues si sirve y ellos pueden decirle sí a Jesús mucho antes de lo que lo hice yo, pues para mí sería una gran alegría. Qué bueno. Y si pudieses en este momento a nuestra audiencia, especialmente a los jóvenes, y por qué no a otros hijos de pastores o nietos que nos están escuchando, transmitirles un ánimo, Rebeca, ¿cómo lo harías? En base a tu experiencia y a lo que el Señor ponga en tu corazón. Vale, pues a ver, yo a los jóvenes les diría, a los que ya tienen una relación real con Jesús, que sigan adelante, que no se avergüencen, que sean valientes, porque si Dios está con ellos, nadie va a poder contra ellos. Y sobre todo que tengan en cuenta que lo importante no es ser creyente, sino ser discípulo y Mm, que vayan a por todas a llevar el nombre de Jesús y su realidad a todos los rincones del mundo. Eso sobre todo. Y luego, a los que no han tenido esa relación con Él por el motivo que sea, eh, que no saben lo que se están perdiendo, que Dios da mucho más que cualquier cosa que pueda darles este mundo, mm. que vivir para Dios no es aburrido, que también muchas veces pensamos eso al revés, es Ajá. emocionante y no solo nos regala la salvación y una vida eterna a su lado, que eso ya es muchísimo, sino que nos promete acompañarnos en esta vida, pase lo que pase. Así que no Mm, perdáis más tiempo. Eh, Primero, que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y segundo, vosotros sabéis lo que es que el Dios creador del universo y de todo quiera ser parte de tu vida. Eso es algo increíble y es maravilloso. Un pasaje de la Escritura, un versículo, un libro, un pasaje que puedes decir, mira, este es mi favorito, este no puede faltar ahí en mi mesilla de cabecera, he hecho mano de él en los momentos de bajón, ¿cuál sería? A mí, bueno, uno de los que me gusta mucho, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Dios si no es a través de mí, que lo dijo Jesús, y que en mi caso pues se ha hecho una realidad porque ha sido a través Mm, de Jesús como yo he llegado a Dios y porque me he dado cuenta que ese es el camino y que esa es la verdad, algo que yo he negado durante tanto tiempo. Así que ese podría ser uno de mis favoritos y que Dios usa todo para bien y que permite muchas veces cosas que luego mm. usa para nuestro bien y para que nosotros podamos ayudar a otros. En, en la angustia, a veces somos así los seres humanos, es en la debilidad, en el momento de crisis, de necesidad, cuando estamos más vulnerables, parece que ahí se nos revela el Señor, ¿no? Llega con su mano tendida, llega con su ayuda y indudablemente en esta entrevista nos damos cuenta de que estás enamorada de Jesús y es lo que nos gustaría también para toda nuestra audiencia, los que reciben este audio, vídeo, esta entrevista. Ha sido un placer, Rebeca, el conocerte mejor y seguro que seguiremos hablando en otra ocasión, de verdad. Gracias y por poder compartir tu historia, tu testimonio con todos nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer, un privilegio y aquí estoy para lo que yo pueda ayudar. Un saludo a tus padres, que son, De bueno, tu pues parte, sí. que son familia aquí. A tu padre lo escuchamos cada tanto a través de sus entrevistas y lo leemos y tu madre pues dejó una bendición enorme cuando nos ha visitado en Murcia y quedamos ahí en que nos tenéis que hacer una visita o nosotros a Sí, sí, vosotros con sí. los jóvenes. Ella vino entusiasmada, fascinada, maravillada con vuestra iglesia, con vosotros. Y sí, sí, nos lo dijo y tenemos que ir, por supuesto, a Nos conocer animamos unos a otros. Gracias por tu tiempo y hasta muy pronto. a ti, igualmente.